Bueno, hola, buenos días a todos. Yo soy María José Díaz de Mera y hoy os voy a dar una charla sobre beneficios de la osteopatía para los niños y por qué se hace. Así que bueno, me han invitado del Spa y Familia San Martí para que dé esta charla, pero la vamos a hacer abierta al público para que cualquiera pueda recibir esta información. ¿Vale? Voy a ver cómo se pasa esto ahora. Espérate que no puedo pasar. A ver, ahora. Bueno, para empezar, os voy a contar un poco sobre mí, sobre, bueno, por qué yo llegué a centrarme tanto en la osteopatía para niños. A mí cuando era pequeña, con 10 años, me diagnosticaron escoliosis, que quiere decir espalda torcida, ¿vale? O sea, mi espalda era una S, me pusieron un corsé, tuve la suerte o la desgracia de que me lo hicieron mal y para poderme poner derecha me tuvieron que intervenir y ponerme 2 barras en la columna. ¿Vale? Nunca me he impedido hacer nada, pero lo que sí que me marcó mucho fue que este diagnóstico de escoliosis se llamaba escoliosis idiopática. Eso quiere decir sin causa conocida. O sea, el mundo médico no tenía una explicación de por qué eso había podido pasar. Entonces, cuando ya empecé a estudiar fisio y luego después osteopatía, cuando empecé a mirar craneal, y empecé a sacar radiografías mías antiguas y las empecé a comparar con una radiografía mía antigua que tenía de una placa de la boca. Entonces me di cuenta de que mi escoliosis estaba completamente adaptada, ¿vale? Que conforme yo tenía los dientes y como tenía la espalda, estaban en equilibrio dentro de, entre comillas, el torcimiento que tenía. Y esto también me dio mucho que pensar sobre por qué tenía pacientes que tenían la espalda torcida y tenían problemas y otros que tenían la espalda torcida también con escoliosis, incluso con mayores grados que los otros y no tenían ningún problema, porque es muy importante para el cuerpo la adaptación. Y ahora vais a entender por qué. Entonces, cuando acabé osteopatía, pues tuve la suerte de poder participar en los grupos de lactancia de Alba Lactancia Materna y poder tratar a los bebés. Y también observé que cuando los bebés no se podían enganchar bien al pecho y las mamás tenían grietas, mastitis, los bebés no ganaban peso, cuando había dificultades en la lactancia, generalmente había una lesión asociada a nivel craneal, ¿vale? Como las que luego, más tarde, cuando los somos adultos, pues se pueden asociar a escoliosis. Entonces, al acabar mi formación de osteopatía para obtener el DO, hice una investigación que ahora os voy a explicar. Bueno, para entender un poco todo esto, y luego me dicen, ay, ¿qué hacen los osteópatas? ¿No? Que parece que hacen magia, que ponen las manos encima y no sabemos qué. Bueno, pues os voy a explicar así brevemente un poquito de anatomía para que entendamos un poco más el cuerpo humano y cómo funcionamos. Mirad, aquí en el lado izquierdo de la pantalla veis un cráneo de un bebé y abajo veis el cráneo de un adulto visto de frente. Como veis, pues aunque se parecen, no tienen nada que ver. ¿Vale? Sobre todo veis en la parte de la cabecita del bebé que tiene las fontanelas, que lo que es la cara no está prácticamente desarrollado, donde luego tiene que bajar, ¿no? Los dientes, o sea, los maxilares y la mandíbula están totalmente por desarrollar. ¿Vale? Si lo vemos de lado, pues seguimos viendo en la visión lateral en el bebé pues las fontanelas, que son estos espacios por donde luego el cráneo va a ir creciendo, ¿vale? Y veis la diferencia tan grande que hay con el de un adulto. Entonces, para que lo entendáis de alguna manera, las cabecitas de los bebés es como si tuviésemos entre nuestras manos un globo con agua, porque su tejido es tan membranoso y tienen tanto líquido dentro que es súper fácil poder colocar estructuras para que luego no haya problemas. Y en la base del cráneo, esta es la base del cráneo de un adulto, esto es como si nos hubieran cortado la cabeza así, ¿vale? Entonces, me interesa que veáis, veis aquí los dientes arriba y si tiráis para atrás veis como agujeritos, veis 4 así más pequeños, pero hay más. Entonces, esto es muy importante porque por aquí salen ciertos nervios muy importantes que se van a encargar, sobre todo el nervio vago, de la digestión, de la respiración. Entonces, cuando en un momento dado hay una compresión aquí importante, muchas veces producida por el parto, ahora lo vamos a ver, pues los bebés pueden tener síntomas digestivos de cólico de lactante, ¿vale? Que pueden ser producidos porque aquí en la base del cráneo justamente pues hay una pequeña compresión que suelen ser fáciles de liberar. ¿Veis? Mira, esto es una cabecita de un bebé, entonces lo que os decía, la fontanela aquí arriba en la frente y las placas óseas, bueno, los frontales en esta foto. Entonces, ¿qué pasa en el parto? Bueno, generalmente el parto
debe ser, o la mayoría de las veces se espera que sea de una manera natural. Esto quiere decir que se produzca de una forma espontánea, ¿vale? A veces pues esto no pasa y hay que inducirlo por determinadas circunstancias médicas, y a veces pues si la cosa se complica hay que utilizar forceps o ventosa para sacar al bebé o tiene que acabar en cesárea, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es súper importante, me da un poco de pena que solo me veáis la cabeza y no me veáis el cuerpo, pero bueno. A ver si me veis la mano. Cuando nosotras nos ponemos de parto, cada contracción que tenemos es un chafar así al bebé. Cada contracción el bebé se chafa, ¿vale? Y poco a poco el bebé va bajando, bajando, bajando por el canal del parto hasta que sale. Entonces, aquí se producen muchas disfunciones o lesiones que luego van a darnos problemas después, ¿vale? Luego vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, como os decía antes, cuando acabé osteopatía, pues me puse en el año 2012, en la DESIUS tuve la oportunidad de poder investigar a 104 bebés. Entonces yo me preguntaba varias cosas. La primera es que si había acuerdo entre lo que para un pediatra y para un osteópata era un bebé sano, ¿vale? También me preguntaba si los bebés presentaban lesiones osteopáticas al nacer. También qué factores influyen en el mantenimiento de la lactancia. Y si un diagnóstico osteopático puede predecir posibles lesiones futuras en los niños, y si un tratamiento osteopático mejora la calidad de vida y la salud del bebé y la lactancia materna. ¿Vale? Entonces, pues bueno, cogí 104 bebés de 0 a 5 días que estaban ingresados en el hospital porque todavía no les habían dado el alta, estaban recibiendo lactancia materna exclusiva y sus mamis tenían la intención de continuarla. Todos los bebés estaban considerados como sanos y no había habido ninguna complicación. Entonces quitamos a los que habían decidido alimentación con lactancia artificial o los que habían recibido suplementación o aquellos bebés que ellos o sus mamis habían presentado complicaciones graves en el parto. Entonces, ¿qué es lo que miramos? Pues la primera era si había disfunciones entre el MRP, que es el movimiento respiratorio primario. Esto para los osteópatas es cómo se mueve el movimiento que existe entre el cráneo y el sacro, ¿vale? Entonces, cuando tocamos un bebé, si habéis visto un tratamiento de osteopatía, ponemos un bebé con la mano, la cabecita en una mano y el culete en la otra. Entonces, tiene que haber un movimiento como de barca, ¿vale? Entonces, esto nosotros lo notamos y hay bueno, una serie de ciclos que tiene que ser más o menos 6 ciclos por minuto. Si es muy lento o no hay, pues implica que el bebé puede ser porque esté deprimido, porque esté muy enfermo. A veces pasa también después de partos complicados graves. Vais a ver después que también los niños que son de fecundación artificial también tienen este movimiento más enlentecido. ¿Vale? Vamos a ir viendo todo ahora después. Y también miré las disfunciones de la SEP, que es la sincondrosis esfenobasilar. Bueno, este nombrajo es la articulación que está entre el hueso esfenoides y el occipital, que queda justo por dentro del cráneo y que para los osteópatas es una articulación súper importante. Entonces, de esta articulación hay disfunciones adaptativas que son poco o nada, bueno, menos graves, pero las disfunciones estructurales son más graves. Entonces, dentro de las adaptativas podemos encontrar cabecitas así en flexión, o en extensión. Las de flexión son las más cabezas redondeadas, las extensión son más cabezas tipo pepino, ¿vale? O las difusiones en torsión, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya empieza a ver pues, una cabeza más deformada de un lado, podemos observar un ojo más alto que otro, la boquita que se nos tuerce hacia un lado, una oreja más abierta que la otra. Estos son signos que luego se pueden ver en los bebés, ¿vale? Después hay otra lesión que esta es un poquito más grave, que es rotación, ¿vale? Que veis aquí la deformación es un poco pues, más compleja, ¿vale? Y los estren vertical, esta es la típica cabeza que encontramos cuando los niños nacen con ventosa, que se le pone así la ventosa para poderlo sacar y salen así con un chimbombo importante, ¿vale? Y estren vertical bajo, ¿vale? Esto es la presión. Imaginaos un bebé que intenta salir por el canal del parto, no puede salir y entonces está chocando contra el pubis de la mamá y está chocándose así, ¿vale? Y entonces pues salen las cabezas bastante chafadas de la parte de aquí de arriba, ¿vale? Seguro que habéis encontrado algunas cabecitas así de bebés en vuestro entorno. Y el estren lateral, esta es otra que también nos encontramos mucho, que son las responsables de las plagiocefalias. Ahora vamos a ver fotos después, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cabecitas implica que hay una disfunción en la articulación, está en la SEF.
¿vale? Cuando hay compresión también, en este plano, pues podemos encontrarnos también este tipo de cabezas, ¿vale? Esta digamos que sería la lesión pues un poco más dificultosa, pero bueno, que también se pueden trabajar, no hay que preocuparse. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de este estudio, pues fue un estudio prospectivo de cortes aleatorizado en el que cogimos un grupo experimental, un grupo de control y un grupo de los OKs. Entonces se informó a las familias, se asignaron aleatoriamente los grupos, se hizo un cuestionario a las mamis, se diagnosticaron a los bebés, realizamos el tratamiento o el placebo, que es el tratamiento de mentira, ¿vale? Y al mes y al tercer mes, pues hubo una entrevista telefónica a las madres, a doble ciego, ellas no sabían ni yo tampoco sabía lo que se estaban tratando a los que se habían tratado de verdad o los de mentira. Y luego pues analizaron las estadísticas. Entonces, ¿qué fue lo importante? Esto me parece muy importante. En un principio estos 104 bebés se consideraban que eran sanos, ¿vale? Pero lo que salió fue una cosa totalmente diferente. Casi el 35% tenían estrés vertical, el 25% había un estrés lateral, el 20 y tantos por ciento un torsión y también cerca del 30% se invernia y rotación. Lo que a mí me llamó más la atención es que de estos 104 bebés, solamente 9 no presentaban ningún tipo de disfunción osteopática de estas que vimos, ¿vale? Y el 22% de los bebés tenían mal el MRP, el movimiento este que os he dicho entre el sacro y la cabeza, ¿vale? ¿Cómo eran estos 9 bebés que no tenían ningún tipo de disfunción osteopática? Bueno, pues todos ellos consiguieron realizar lactancia materna exclusiva hasta los 3 meses sin ningún tipo de dificultad. O sea, no había ni grietas, ni mastitis, ni nada. O sea, eran bebés, de estos bebés que digo yo que son trampa, que todo va bien, ¿vale? No tuvieron problemas ni instauración ni mantenimiento de la lactancia y ninguno presentó ni cólicos, ni deformaciones craneales, ni tortícolis durante los 3 primeros meses de vida, ¿vale? Así es como deberían ser todos los bebés. ¿Qué pasaba con los bebés que tenían el movimiento respiratorio primario en disfunción? Bueno, pues tuvieron dificultad en la lactancia materna. Generalmente era debido a que el bebé no tenía fuerzas para engancharse porque estaban bastante debilitados. Y ahora esto es interesante también. ¿Qué implica un diagnóstico de estrés al nacer? Pues deformaciones craneales. ¿Veis? Ahora sí vemos con lo que habíamos visto en los dibujos anteriores, pues en la foto de arriba veis una cabecita plana de un lado que sería una plagiocefalia o el bebé de abajo que tiene una braquicefalia, ¿vale? La cabecita de la derecha sería más o menos como deberíamos encontrarnos la cabeza de los bebés, así redondeada. ¿Ok? Entonces, solamente, esto es muy importante, 1/3 de las deformaciones craneales asociadas a estrés se corregían por sí solas. Las que iban asociadas a otras lesiones de las que estudiamos no mejoraron durante los 3 primeros meses de vida. ¿Vale? Esto que muchas veces se dice en el mundo médico de no, bueno, tiene un hematoma, ya se solucionará, está claro que el hematoma se va reabsorbiendo, pero la lesión de base generalmente no se corrige por ella misma, se necesitaba de un tratamiento para corregirlas. Tener un estrés multiplicaba por más de 3 la probabilidad de tener deformaciones craneales. Bueno, otra cosa que nos encontramos con las lesiones de estrés es que a partir del tercer mes de vida aparecían las tortícolis congénitas. No es que la tortícolis, esto también me parece muy importante porque me lo encuentro mucho en los bebés, bebés que vienen a consulta alrededor del tercer cuarto mes con una tortícolis interesante, con un bultito así ya incluso en el cuello, ¿vale? Y el mundo pediátrico no lo ha sabido diagnosticar antes porque el bebé no sujetaba la cabeza. Entonces, hasta que el bebecito no empieza a sujetar la cabeza, pues no podemos darnos cuenta de que la cabeza está inclinada, ¿vale? Pero el osteópata, cuando pone las manos en la cabeza y hace un diagnóstico de cómo está la SEP, podemos descubrir si hay una disfunción o no y prevenir que aparezca la tortícolis al tercer mes de vida. Bueno, el estrés también estaba asociado a la dificultad en la lactancia. Nos encontramos que había mayor presencia de mastitis, dolor y grietas en las mamis porque el bebé no se podía enganchar y succionar correctamente. Y esto también me parece interesante. El tipo de parto y de fecundación sí influyen. Los partos con ventosa triplicaban el riesgo de tener un estrés vertical y tenían un 50% más de probabilidad de tener un MRP defectuoso. Las cesáreas aumentan en un 40% la probabilidad de tener mal el movimiento respiratorio primario.
Las fecundaciones in vitro multiplica por 6 la probabilidad de tener un MRP defectuoso. Y en cuanto a la lactancia, al tercer mes de vida hacía lactancia materna el 75,5% de los partos vaginales frente al 63% de las cesáreas y al 57% de las fecundaciones in vitro. Con esto invito a la reflexión, ¿vale? Sobre a veces si los partos son demasiado medicalizados, y está claro que a veces, a ver, no hay que ser un radical en nada, o sea, las cesáreas, las ventosas, los forceps, los kiwis han salvado montones y montones de vidas de bebés y de mamás. O sea, no quiero decir que esto no se haga, al contrario, pero solo hacerlo cuando realmente haga falta, ¿vale? Las fecundaciones in vitro, bueno, pues cada uno que decida cómo quiere tener sus hijos, ¿no? O sea, aquí no estamos entrando en un juicio, pero sí que es importante tener estos valores en cuenta para que luego la calidad de vida de los bebés pues sea mejor. Bueno, el parto con ventosa aumenta el riesgo de deformaciones craneales en los 3 primeros meses de vida, aumentaban los riesgos de tortícolis congénita al mes y dificultaban la implantación de la lactancia materna en el primer mes de vida. Otro tema muy importante que se está dando mucho a nivel clínico son las frenotomías. No sé si sabéis lo que es. Las frenotomías son los bebés que presentan frenillo sublingual, ¿vale? Entonces, bueno, esto parece que dificulta un poco que el bebé pueda tomar teta porque no se puede enganchar bien al pezón y entonces no puede levantar la lengüita. Hay 4 tipos de grados en los frenillos. Para mí, los que verdaderamente son dificultosos es el 1 y el 2, depende de cómo sea también. Y estos sí que se deberían cortar. Pero luego los que son los 3 y los 4, que son la inmensa mayoría, desde la osteopatía lo podemos trabajar muy bien y ahora veréis después que se mejora mucho también la lactancia materna. Entonces, de los bebés que estudiamos, al 11,5% de los bebés se les realizó la frenotomía, pero solo se mantuvo la lactancia materna exclusiva en el 50% de los casos, frente al 74% de los bebés sin frenotomizar. O sea, de los bebés que nosotros estudiamos, parece ser que no, que bueno, solo en la mitad de los casos se mejoró la lactancia y en el otro no. Entonces nos dio que pensar que la osteopatía pues, podía ser una solución menos invasiva, como ahora vais a ver. Con un único tratamiento, que eso lo pudimos hacer en este estudio, se aumentó la instauración de la lactancia materna y su mantenimiento. Hubo una reducción de un 10% de los problemas al mamar, mejor agarre y succión a los 2 pechos por igual en los bebés, mejor movimiento del cuello y menor presencia de cólicos. Conclusiones. Los diagnósticos osteopáticos y pediátricos no coinciden, solamente el 8,7% de los bebés estaban bien para el osteópata. Sería deseable que ningún bebé tuviese lesión osteopática. Parece que los partos instrumentalizados favorecen lesiones de Stren y MRP defectuoso. La ventosa, asociada a dificultad al mamar, girar el cuello y deformaciones craneales. Tener un Stren, hay más riesgo de tortícolis a los 3 meses, predice la existencia de deformaciones craneales, lo que implica dificultades en la lactancia. Un solo tratamiento de osteopatía al nacer mejora la instauración y mantenimiento de la lactancia materna, reduce cólicos y nos produce una mejor movilidad en el cuello. Las lesiones craneales no son posturales y no se corrigen por sí solas. Y la osteopatía puede ser una solución menos invasiva para la anquiloglosia, que es lo de cortar el frenillo, ¿vale? Bueno, si alguien tiene interés en profundizar esto, no hay ningún problema en que le pase el estudio y el estudio completo está también colgado en mi canal de YouTube, ¿vale? Entonces, dejamos ya de lado el estudio y vamos a pensar, ¿no? Y os voy a enseñar signos para que veáis de una forma muy sencilla qué cosas nos tienen que llamar la atención cuando estemos observando a nuestros bebés, a nuestros niños. Es importante saber que cuando las mamis estamos embarazadas, una mala posición de la pelvis nuestra, de la madre, pues puede producir una mala posición intrauterina del bebé y un parto más complicado. Entonces es interesante que las mamis, pues al menos si todo está bien, una vez al trimestre, se vayan haciendo un chequeo. ¿Por qué? Porque el bebé, o sea, imaginaos el bebé cuando es pequeñito, pues él va ahí nadando en el líquido amniótico y tiene espacio, pero a medida que va creciendo, ¿vale? Se suele ir acoplando hacia un lado. Entonces me encuentro muchos bebés en la consulta cuando vienen, porque vienen como un acordeón, vienen totalmente inclinados hacia un lado, ya no solo el cuello, sino toda la columna y toda su pelvis,
pues viene un poco conforme estaban ahí en el hornito, ¿no?, de la mami, pues vienen, se han quedado con esa forma y hay que recolocarlos, ¿vale? Entonces, si la mamá se trata, pues esto se puede minimizar. El tema de los partos. Os comentaba al principio que cuando un bebé estamos de parto, ¿vale? Pues cada contracción que nosotras tenemos es un comprimir así al bebé, ¿no? La cabecita está abajo, el culete está aquí arriba y entonces cada contracción es un apretar. Entonces, partos de más de 8 horas, me refiero sobre todo al tema de cuando el expulsivo se alarga mucho, ¿vale? O cuando también se para el parto y el bebé se queda encajado, pues es un parto de riesgo que puede hacer que tengamos lesiones en el bebé. Los partos instrumentalizados, ventosas, forceps, kiwis, cesáreas, etcétera. Pero también los partos que son excesivamente rápidos, porque cuando pasamos por el canal del parto se produce un movimiento que se llama sincletismo, que la cabecita del bebé va girando, ¿vale? Entonces, los bebés cuando nacen tienen aquí de forma natural como dos abombamientos, ¿vale? El nombre técnico ahora no importa, ¿vale? Entonces, estos abombamientos es por donde el bebé va apoyando la cabeza en salir. Y este movimiento es muy importante para que su cabecita esté en una buena posición sin lesión. Entonces, o por muy lento o por muy rápido, o por necesitar ayudas externas, pues se nos pueden lesionar las criaturas. Entonces, signos a observar. Las deformaciones craneales, ya habéis visto, las cabecitas que no son planas, o sea, que no son, perdón, que no son redondeadas, que están aplanadas por un lado o que están totalmente planas de atrás o que tienen un chimbombo hacia adelante y las veis pues así torcidas, un chimbombo hacia adelante y uno hacia detrás, ¿vale? La altura de los ojos y también la de la boca. Es verdad que muchas veces puede parecernos que los bebés bizquean. ¿Por qué? Porque los bebés tienen el tabique nasal así muy ancho. Entonces da la sensación de que los ojitos se le van hacia adentro. Si esto pasa de forma más o menos simétrica, no pasa nada. Aunque una duda, si tenemos muchas dudas, hacemos un examen con pediatría y nos va a quitar la duda, ¿vale? Pero sobre todo hay que mirar que no tenga un ojo para un lado y otro para otro, o sea, signos demasiado visibles. Y una cosa que se nos suele pasar bastante por alto es que tenga un ojo más alto que otro. Muchas veces nos vienen, ¿vale?, un ojito aquí y otro aquí, ¿vale? O la boca. Sobre todo cuando hay problemas al mamar, muchas veces nos pasa desapercibido que la boca está así, ¿vale? Como este bebé la tiene un poquito desplazada el labio de abajo, si observáis, hacia su izquierda. Entonces, estos son cosas a observar. Cuando hay dificultad en la lactancia, hay que hacer un vistazo en osteopatía siempre. Dificultades o bien que el bebé no gane peso o que tenga la mamá grietas o mastitis, que el pezón le mastique, que se necesite una pezonera. Bueno, a veces en las mamás que tienen un pezón invertido, a veces la pezonera al principio puede ser una solución interesante, ¿vale? Pero los pezones que son normales y empezamos a tener que necesitar pezonera, puede ser un signo de que el bebé no se engancha bien. Que se escuche chasquido también cuando mama el... ¿Vale? Por eso es porque la lengua no se puede agarrar suficientemente bien, entonces podemos tener también lesiones ahí o también en la base de la lengua, en el hioides, que también lo podemos solucionar bastante fácil con osteopatía. ¿Vale? Importante también, si el bebé tiene preferencia de comer de un pecho y no del otro. Muchas mami vienen, no, es que mi leche de esa teta estará mala. Pues no, generalmente es por lo que os he explicado antes, es porque el bebé viene así, entonces de un lado puede inclinarse y abrir bien la boca y mamar, pero del otro lado el pobre pues no puede inclinar y no puede abrir la boca, entonces pues el pobre pues come donde le es más fácil. A ver. Bueno, exceso de regurgitación o vómito en masa. Aquí podemos pensar en alergias o intolerancias alimentarias, pero también, ¿os acordáis de la foto que os enseñé al principio de la base del cráneo? Puede ser que por una complicación en el parto, pues los agujeritos estos estén comprimidos, se comprima el nervio vago y nos den esta sintomatología, ¿vale? Entonces no cuesta nada echar un vistazo a nivel de osteopatía. Y me diréis seguramente, pero mi bebé regurgita, ¿no? Hace la glupadeta. Bueno, que un bebé recién nacido o de algunos meses coma y de este exceso de leche hasta que hay una regulación haga el blup y salga un poquito de leche, eso está dentro de la normalidad. La regurgitación o el vómito en masa, excesivo, sobre todo vómito en masa, es el vómito en escopeta, que sale un vómito como en los dibujos animados, en plan ¡buah! O un bebé que siempre esté echando y siempre esté echando. Esto ya no es normal y hay que echar un vistacillo.
Bueno, los niños que están siempre acatarrados y con mocos. Un niño de 0 a 5 años es normal que tenga mocos y lo suyo es que tenga las velas que caen por los dos agujeros de la nariz. Si solo cae por uno y por el otro no, hay que pensar que puede haber un bloqueo en los maxilares o bueno, en los temporales o en el cráneo, ¿vale? Y entonces se atascan ahí los mocos, no se pueden drenar bien y podemos tener enfermedades de vías altas de repetición, bien sean otitis, problemas, yo que sé, sinusitis y todas las litis que os imaginéis. Y también si hay complicación, pues que al final acaben bajando al pecho y tengamos pues, bronquitis, bronquiolitis, neumonía, etcétera. ¿Vale? Entonces, un catarro o velas blancas colgando, eso está dentro de la normalidad y eso está bueno porque se refuerza el sistema inmunitario. Si la cosa se alarga y se complica, entonces sí que hay que echar un vistazo. Bueno, otro signo de venir al osteópata es si el bebé está muy irritable o muy activo. O sea, los bebés que son inconsolables, que sobre todo se arquean mucho hacia atrás, ¿no? Que vienen los papis y dicen, mira, es que lo cogemos, lo intentamos calmar y el bebé incluso al dormir está echándose hacia detrás o hacia un lado, hacia detrás. ¿Vale? No tiene parada en ningún sitio, no lo podemos calmar. Bueno, pues ahí generalmente hay una compresión importante en la sed y el bebé lo que siente es como si tuviese una losa encima porque se siente aprisionado y él solo se intenta liberar. Entonces esto con osteopatía se puede solucionar también fácilmente y los bebés mejoran mucho. Todo el tema de gases, estreñimientos y cólicos del lactante se pueden mirar con osteopatía. Otro tema importante, no duerme o por el contrario duerme en exceso. Generalmente las familias controlan mal porque no duermen y están nerviosos, ¿vale? Pero cuando el bebé, sobre todo en los primeros días o meses, está como muy aletargado, muy dormido, entonces hay que echarle un vistazo porque puede ser también que haya una compresión y el bebé no tenga fuerza y esté deprimido su sistema nervioso, entonces hay que mirar. Otra cosa importante, siempre con la cabeza inclinada hacia el mismo lado, ¿vale? Siempre si lo dejo en el suelo, en la cuna o en la cama, ¿no? Lo dejáis y cuando dejáis un bebé así boca arriba, el bebé debe quedarse recto y así con los brazos hacia arriba y las piernecitas también abiertas como una rana, ¿vale? Si veis que se inclina hacia un lado y siempre está inclinado hacia ese lado y no va nunca hacia el otro, ahí hay un problema de inclinación, ¿vale? Hay que mirar la columna, los bracitos y la pelvis y la cabeza, claro. Otra opción, cuando también está sentado, lo ponéis en el carrito, pues si siempre se le cae la cabeza, o si lo ponéis en, ¿no? en las hamacas, siempre se le cae la cabeza hacia el mismo lado. Esto lo podéis observar muy bien cuando hagáis fotos del bebé. Si siempre lo veis así, ¡ay, qué rico! Sí, qué rico, pero hay que mirarle cómo está ese cuello y esa espalda. Cuando ya se sientan, igual, si siempre se sienta hacia el mismo lado. ¿Vale? Si veis que se cae, si se va cayendo, siempre hacia el mismo lado hay que mirarlo. O también cuando los porteamos, ¿no? Lo llevamos en las mochilitas o en el pañuelo, si siempre tiene la tendencia hacia mirar hacia un lado o si siempre dentro del pañuelo se nos inclina hacia un lado y no va hacia el otro lado por él mismo. ¿Vale? A veces incluso ponen resistencia y es imposible llevarlos hacia el otro lado. Bueno, pues ahí es importante tratar. A la hora de voltearse, si se voltea solo hacia un lado, es verdad que siempre los bebés empiezan a hacerlo hacia un lado, ¿no? Que es el que tienen más facilidad. Entonces practican hacia un lado, pero luego unos días después deben empezar a hacerlo también hacia el otro lado. O si los estimulamos, ¿no? Les damos panitas o los llamamos, pues suelen girar. Entonces, si giran hacia los dos lados está bien, pero si solo va hacia un lado, pues también hay que mirar. Si gatea incorrectamente. Bueno, el gateo correcto es el típico, ¿no? Movemos los bracitos así y las piernas por detrás, pues también, ¿no? Vas haciendo una contramarcha. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Que no saque las dos piernas hacia detrás, que gatee con una pierna por delante o que deje una pierna a la rastra, ¿vale? O que no pueda ir en línea recta. Entonces, al principio, cuando empiezan a gatear alrededor del octavo o noveno mes, esto forma parte de lo normal, pero luego enseguida tienen que corregirlo. Si veis que no lo corrigen, puede haber una lesión en la pelvis que es interesante vigilar. Otro tema, sentarse. Los niños se tienen que sentar o bien con las piernas así cruzadas, estilo indio, o bien con las piernas rectas hacia adelante. Si se sientan como la nena de esta foto, con las rodillas hacia detrás, pues puede indicar que hay una lesión a nivel de ilíacos o a nivel de pelvis que hay que corregir, ¿vale? Entonces, cuando esto pase,
Si el bebé es pequeñito, pues sacarle las piernas siempre hacia adelante. Esto es importante en las guarderías, a vigilar, y en educación infantil también vigilar mucho, y en casa también para ir colocando. Y si no se corrige, es necesario hacer tratamiento. Porque luego, si no, pueden darnos pues rodillas en valgo, rodillas metidas hacia adentro, o pies planos falsos, ¿vale? O pies que caminan hacia adentro al caminar, y entonces luego pues los niños tropiezan y caen. Entonces, importante tener en cuenta esto. Y la marcha incorrecta. Bueno, cuando un bebé empieza a caminar alrededor del año, suelen ir como un pingüinito. Entonces, esto es los pies así un poquito hacia afuera y van como un pato. Ti, 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 ti. A medida que van creciendo, los pies se van cerrando hacia adentro, ¿vale? Y es normal al principio que vayan muy abiertos de piernas, y conforme van siendo más mayores van cerrando los pies. Esto es lo normal y no hay que preocuparse. Tampoco hay que preocuparse, vienen muchas mamis, que es si los pies son planos. Bueno, cuando el bebé empieza a andar, el pie es una bolita casi, es normal que sea muy plano. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Que vaya con los dos pies con las puntas hacia adentro, o que vaya con un pie hacia afuera y uno hacia adentro, ¿vale? Entonces, estos son signos a vigilar, y aquí habría que mirar sobre todo cómo están la cadera y la columna. Y otro tema que se me olvidaba es cómo mueve los bracitos. Bueno, deben ir moviendo los brazos, pues así, ti, 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 no, porque no me veo, moviendo uno y otro, ti, 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 ¿vale? Pero si veis que solamente mueve un brazo y el otro no, ahí puede haber una lesión en la costilla. Es súper común cuando los niños empiezan a caminar, les damos la mano, entonces ellos pues se caen, tropiezan, y nosotros, para que no se caigan, damos un tirón hacia arriba. O también, no sé, se están empezando a poner de pie, se enganchan en una mesa o en algo que les quede alto y empiezan a colgarse, y ellos solos se pueden también lesionar una costilla. Entonces, siempre hay que observar que haya una armonía en los movimientos, una simetría. Si esto no pasa y un brazo se deja de mover, es un signo a tratar. Cuando los bebés son más pequeñitos, pueden no mover un brazo porque haya una lesión en la clavícula, ¿vale? Entonces, siempre mirar que se muevan igual. ¿Ves? Por ejemplo, se utiliza más una mano que la otra, por lo que os decía, puede haber una lesión en la clavícula, a veces se rompen las clavículas al nacer y no se ve porque al principio no se nota, y luego pueden aparecer estos síntomas después. Cuando vayáis a vestir a los bebés o a cogerlos, intentad cogerlos siempre de las axilas, ¿vale? Nunca tiréis de los bracitos hasta que el bebé no sea más mayor y ya juguemos. A esto bebé me refiero ya a niños de 2 años casi, ¿vale? Pero hasta esa edad siempre ser muy respetuosos y cuidadosos con los brazos y las piernas, y siempre intentar manipular al bebé para vestirlo o lavarlo lo más cerca del tronco posible. Entonces, si observamos el desarrollo psicomotor del niño, las generalidades, y no me gusta mucho este tema decirlo así, porque parece ser que si mi hijo no llega a tal cosa con tal edad, pues ya vamos mal. Bueno, no tiene por qué. Cada niño lleva un ritmo y hay unos parámetros que se consideran normales, pero eso no quiere decir que si tu hijo no llega haya una lesión o haya una patología. A veces es que necesita un poco más de tiempo o un poco más de estimulación, ¿vale? Entonces no hay que preocuparse de entrada, simplemente son cosas a observar. Entonces, un recién nacido, pues lo que nos encontramos es un tono muscular, una postura flexora. Están así, hechos una bolita todavía, tienen reflejos arcaicos presentes y simétricos, y levantan la mejilla en posición boca abajo, ¿vale? Pero todavía no puede levantar la cabeza. En el primer mes, fija la mirada si tú le hablas, te sigue a 90 grados, se asusta cuando hay un sonido, empieza a, a vocalizar en suspensión ventral y mantiene la cabeza un poquito, pero todavía no la sujeta. A los 2 meses sonríe, ¿vale? Vocaliza en su idioma, ¿vale? No penséis. Aguanta la cabecita varios segundos en boca abajo y mantiene las manitas cerradas mucho tiempo, y se asusta cuando los sonidos son muy fuertes. A los 3 meses se empieza a abrir las manitas, se las mira, mantiene la cabeza levantada boca abajo y sigue objetos en varias direcciones. Se fija en las caras y se fija en los segundos. Empieza a hacer ya los sonidos con la jerga. Bueno, pues esto es típico de los 3 meses. Al 4.º mes se ríe fuerte, mantiene la cabeza firme. Cuando lo mantenemos nosotros sentados, ya empieza a coger las cosas con una mano, se lo empieza a llevar a la boca.
A los 6 meses, en boca arriba, levanta la cabeza e intenta sentarse en boca abajo. ¿Vale? Ya se da las vueltas, generalmente empieza a voltearse a los 3 meses, ¿vale? Pero a los 6 meses ya tiene que ser un profesional de esto. Ya cambia las cosas de un lado a otro y eso si lo dejamos sentado se aguanta. Entre el octavo y noveno mes se inicia el gateo, ¿vale? Y se mantiene sentado por el mismo. Ya empieza a mostrarnos cómo es su personalidad, ¿vale? Bueno, aquí vemos a una señorita ya totalmente sentada y a los 12 meses empieza a caminar, ¿vale? Camina, primero da unos pasitos y luego posteriormente 12-15 meses ya andará por él mismo. 15 meses ya camina sin apoyo, se agacha en cuclillas, dice varias palabras, hace rayas, apunta con el índice para pedir lo que necesita. A los 18 meses sube las escaleras gateando con ayuda, se sube a una silla, se ayuda a desvestirse, comienza a comer solo, hace torre de 4 cubos, tiene una pelota, bueno, todo esto. Por eso digo que no me gusta mucho este tema, es muy relativo. Hay niños que son más tranquilos, hay niños que son más activos, no hay que preocuparse. Pero generalmente si un niño a los 18 meses no camina, entonces vamos un poco lentos, ¿vale? Hay niños que empiezan a caminar solos a los 18 meses y no les pasa nada. Hay bebés que de por sí son más gorditos, los que son más gorditos generalmente van un poco más lentos porque tienen menos fuerza para desplazar su peso. Y los que son más delgaditos suelen ser más rápidos. Bueno, son generalidades, como os digo. A los 24 meses sube y baja escaleras y empieza a dar saltos, hace torres de 6 cubos, ya es capaz de decir 3 palabras seguidas y hacer pequeñas frases, dice su nombre. Bueno, hay muchos niños que depende de cómo sea el nombre lo dicen bastante antes. Entonces, consejos. Tratar a un bebé en los primeros días de vida tras el parto, si hubo un parto de riesgo, ¿vale? O se complicó alguna cosa, o si la lactancia va mal. Y tratar a un bebé en los 3 primeros meses de vida, si todo se dio bien, para evitar que cosas que no vemos a simple vista nos den problemas después. Otro tema importante, a nivel emocional. Bueno, los bebés tienen conciencia binaria. Los bebés me refiero desde que tenemos conciencia intrauterina, ¿vale? No solo desde el nacimiento. Y hasta que el bebé empieza a poder hablar y expresar lo que siente, ya cuando tenemos, pues depende del niño, entre 4 y 6 años, pues su conciencia es binaria. Esto quiere decir que solo entienden sí, no, blanco, negro, vivo, muero, ¿vale? O sea, fácil. Importante también las vueltas del cordón. Hay muchos partos que se complican, aunque en un principio parece que no se han complicado y los bebés vienen con vueltas de cordón bien así al cuello o bien a lo largo del cuerpo. Bueno, hay cordones que son un poco tortuosos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Bebés que yo les llamo el síndrome del ahogado. Cuando el niño nace, el esternón, que es el hueso aquí del pecho, es como imaginaos una barrita de Kit Kat en trocitos. Entonces, cuando nos daban estas contracciones que os decía en el parto y el cordón está liado a la vuelta, lo que notamos es todo. Oh. Entonces, son bebés más hacia adentro a nivel emocional que trae la lengua más hacia afuera. Y digo, es que mi bebé saca mucho la lengua. ¿Vale? A veces sacan la lengua porque están saliendo los dientes, esto es normal. Pero si siempre está así, con la boca abierta, ¿vale? Y muy doblado y muy tendencia a estar en su mundo, pues esto puede ser porque venían con vuelta de cordón y aquí también hay que tratar. ¿Vale? Pues luego esto nos puede dar problemas de angina, problemas de Carnot, de vegetaciones, porque no pueden respirar bien. Bueno, los bebés, tanto intraútero como cuando nacen, pues están sometidos a nuestro estrés cuando pasan cosas en la casa, bien sean divorcios, muertes o enfermedades, si hay familias diferentes, otro tipo de fecundaciones, sobre todo lo que a nosotros nos produzca estrés. Y siempre lo digo que, aunque nos cueste, nos cueste reconocer, somos animales mamíferos. Y principalmente el bebé tiene un vínculo totalmente directo con su madre, generalmente hasta los 2 años. ¿Vale? Entonces, todo lo que a su mamá le afecte, él lo va a reproducir. Entonces, nos van a hacer, nos guste o no, de espejitos. Es importante saber acompañar todos estos temas a nivel emocional, tanto en la mamá como en la familia, como para luego poder sostener a nuestras criaturas. Otra cosa que nos pasa es que a veces viene el síndrome también del gemelo perdido. ¿Esto qué quiere decir?
pues que venía un embarazo gemelar, a veces la familia lo sabe o a veces no, porque se ha producido la pérdida del gemelo antes de la primera eco incluso, pero el bebé siente como que le falta algo. Entonces hay mucho problema emocional cuando ha habido este tema y hay que hacer un buen cierre del duelo. Y también es importante que cuando nos quedamos embarazadas y han habido abortos anteriores hayamos podido trabajar muy bien el duelo, porque todas estas cosas van a dejar una impronta en el bebé, tanto a nivel físico como a nivel emocional, que van a influir luego en su desarrollo posterior. Entonces todo esto desde la osteopatía también lo podemos acompañar. Y bueno, un poco más que deciros, que muchas gracias por la atención, que estamos aquí ya 11 personas pendientes. Voy a parar de grabar y vamos a dejar el espacio para poder compartir experiencias y para que poder preguntar dudas.